todo lo que tú haces por nosotros, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Aleluya, aleluya. ¿Cuántos sienten la presencia del Señor? ¿Cuántos sienten la presencia del Señor? Toma asiento ahí en su lugar. Aleluya, te alabamos, te adoramos, Señor. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Rey. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. ¿Cuántos creen que nuestro Dios es hermoso? Es perfecto. Qué bueno es nuestro Dios. Qué bueno es nuestro Dios. Qué bueno que es Él. Nos rendimos a ti en esta noche, Señor. Nos rendimos a ti. Te entregamos todo lo que somos. ¿Me bajas un poquito el piano, ma? Te adoramos, Jesús. En esta noche quiero compartirles una palabra que se llama en medio de la tormenta. ¿Cuántas veces en la vida nos sentimos, o cuántas veces, cuántos de los que están en este lugar alguna vez no pasaron una tormenta? ¿Viste esa tormenta que te sopla? O cuando que llueve mucho y te da miedo. Hasta te da miedo esa tormenta de decir, ¿dónde me meto? Buscas un refugio y empieza el viento a golpearte tan fuerte y los árboles empiezan a moverse y todavía no llegaste a tu casa y decís, no sé si hoy llego, y te encomendás al Señor y decís, ¿saldré de esta tormenta o no saldré? Viste que en Argentina, por ejemplo, viste cuando viene una tormenta es como que se cae el mundo abajo, y a veces en la vida también nos suceden esas tormentas tan fuertes que no sabemos cómo salir y te sentís, como dice este título, en medio de una tormenta. Y hoy quiero hablarles de eso, cómo podemos salir de las tormentas, cómo Jesús nos enseña, Jesús nos da llaves y nos da algunas armas para salir de la tormenta. ¿Cuántos quieren recibirlo eso esta noche? Dicen amén. Así que quiero que venga conmigo al libro de Mateo. Mateo 8, capítulo 8, Mateo capítulo 8, verso 23 al 27. La palabra de Dios dice así: y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él, Jesús, dormía. 25, y vinieron sus discípulos y los despertaron diciendo, Señor, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Cierre sus ojos ahí en su lugar y Dios nos va a hablar en esta noche. Gracias te damos, Padre, por esta palabra. Te pedimos que tú la bendigas, Padre. Te pedimos que tú nos hables al corazón, que tu presencia inunde nuestras vidas, que esta palabra nos transforme, nos cambie, nos regenere y que podamos reflejar tu palabra cuando tú la siembres en nuestras vidas, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te damos gracias, Señor. Amén y amén. La barca, en la palabra, la barca representa nuestras vidas. Y nuestras vidas muchas veces tienen la misma inestabilidad que una barca. Muchas veces la vida misma, nuestras vidas, son como esa barca. ¿Cuántos de los que están aquí alguna vez estuvieron en un barco o en un bote? Vos que sos de ahí de la costa de Guate, ¿no? Dice fuerte, sí, aleluya. Pero yo me acuerdo cuando vivíamos en España, mi hermano era marinero de un barco.
Y cuando lo íbamos a visitar a la costa, mi hermano me decía, vení y vamos a ver los delfines. Él trabajaba de marinero, pero en un barco turista. Y cuando íbamos, nunca había estado yo en una barca, en un barco grande, ¿no? Más o menos grande. Y me acuerdo que íbamos entrando al mar y yo me fui a un lugar usted sabe, me empecé a marear. Mi hermano me empezó a ver más pálido, más pálido, más pálido. Me decía, tranquilo, tranquilo, no pasa nada. De repente vos te encontrás en el medio de la nada y el barco se mueve, se mueve, se mueve y después está bueno porque vienen los delfines, el barco se queda quieto y vos ves los delfines, es hermoso. En el mar Mediterráneo, que es todo transparente, todo lindo. No como el riachuelo de Argentina, que está todo sucio. Y así es nuestras vidas. La barca representa tu vida, mi vida, que nunca encuentra una estabilidad. La vida siempre es inestable. La vida tiene esas partes altas, esas partes bajas, esa parte que el mar está medio calmo, pero siempre nosotros en las situaciones de la vida nos estamos moviendo, ¿sí o no? No sé si me entiende. Y así son los problemas que te vienen y tu barca empieza a moverse y tu barca empieza a sentir los golpes del mar y tu barca empieza a sentir el viento y tu barca empieza a sentir las cosas que suceden alrededor. Y así es nuestra vida. Y en esta palabra que vamos a ver en esta noche, Dios nos va a hablar porque Dios nos va a enseñar cosas que suceden en el medio de la tormenta, cuando nuestra barca, cuando nuestra vida pasa por tormentas, pasa por viento, por situaciones, y eso es lo que vamos a ver en esta noche. Así que lo vamos a leer una vez más, el capítulo 8 y 23 empieza diciendo, y entrando a la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Número 1, Jesús nos da una llave en medio de la tormenta. La primera llave que Jesús nos enseña en esta situación es que nosotros tenemos que tener calma y descansar. Fíjense que dice, miren lo que dice, que es tremendo, porque dice así el 23, el 24, y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande, ¿era pequeña? No, era grande y era más que grande, que las olas cubrían la barca. Las olas cubrían la barca, pero él dormía. Ahora yo me puse a pensar y digo, ¿cómo puede ser que alguien esté durmiendo cuando la barca se está sacudiendo para todos lados, cuando las olas están cubriendo la barca? Y vemos la reacción más adelante de la humanidad de los discípulos. Y algunos de ustedes pueden pensar y decir, sí, pero Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Él estaba tranquilo porque era así. Pero él también sentía lo que los hombres sentían, porque Jesús también era hombre. Entonces dice que las olas cubrían la barca. ¿Cuántas veces en nuestras vidas hay olas que nos cubren? Hay olas que nos quieren tapar, hay olas que golpean tu barca y hay olas que parecen que quieren destruir tu barca, que quieren destruir tu propósito, que quieren destruir tu vida. Pero la primera llave y la primera arma que Jesús nos deja enseñanza aquí es que tienes que aprender a descansar en el momento de más tempestad en tu vida, en el momento cuando las situaciones parecen que te van a destruir. En el momento que viene la ola y te golpea tan fuerte que no te deja dormir, que no puedes descansar. Cuando las presiones de este mundo, el estrés, te agobian tanto que aún no puedes descansar. Pero dice la palabra bien claro que todos empezaron en la barca a sufrir nervios, a ponerse nerviosos por lo que estaba sucediendo en el entorno. Pero dice que él dormía. ¿Qué nos enseña Jesús con esto? Que nosotros tenemos que poner nuestra confianza en Dios de verdad. Que tenemos que aprender a descansar en el momento más difícil de tu tempestad. En el momento donde
la ola te está pasando, en el momento que tú sientes que quieres no seguir en la barca, sino tirarte y decir, hasta aquí llego, ya no soporto más. Hay situaciones que nos agobian tanto, pero Jesús nos enseña algo en esta noche, que aprendamos a descansar en las situaciones más difíciles de nuestra vida. Y usted me dice, pastor, eso solamente lo pudiera hacer Jesús. Solamente Jesús pudo hacer eso, porque ningún ser humano en un momento tan difícil de una situación puede tener descanso y paz. Pero hay momentos en la vida que tú sientes presión, pero cuando tú aprendes a descansar en Dios, y no te voy a decir que no sientas miedo, que no sientas angustia, que no sientas temor, que no sientas dolor, que no sientas preocupación, que no llores, pero quizás eso va a suceder en tu vida, pero en tu interior, en el fondo de ti, hay una paz y una calma y un descanso que te hace creer, esa fe que se empieza a empoderar dentro tuyo, que te hace creer que Dios va a rescatarte de esa situación. Si alguien pasó por eso y me entiende, dígame amén. Hay situaciones en la vida que no podemos evitar, hay situaciones, esas olas son situaciones que vienen a golpear tu barca. Hay tormentas que no vas a poder evitar, que van a llegar sí o sí a golpear tu barca. Y a veces Dios las permite porque hay situaciones, tormentas y olas que Dios permite para probarte y para ver dónde estás asentado. ¿Dónde están tus raíces echadas? ¿Dónde está esa fe que tú tienes realmente? Si no eres una persona que solamente levantas tus manos y cantas o diezmas o ofrendas o dices amén, o a veces lees un versículo en la semana, horas, 10 minutos. Dios muchas veces permite para hacerte saber que Él está contigo, para que aprendas a que tu fe se acreciente en Dios y aprendas a descansar en los momentos más difíciles de tu vida. Y yo sé que si estás pasando por una situación difícil y nadie te entiende y no hay nadie que te comprenda, hay uno que sí te comprende, que pasó por esa tormenta y se llama Jesucristo de Nazaret. Y cuando tú abres tus labios en el momento de las situaciones más difíciles, yo estoy seguro que Jesús se va a levantar como hizo en esta palabra y va a hacer callar el mar, la tormenta, los vientos, para que tú salgas victorioso de esa situación. ¿Cuántos dicen amén? Dice así, el 24, he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. El 25, y vinieron sus discípulos. Aquí es la parte de la humanidad que le estaba diciendo. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Ahí es cuando nuestra humanidad, pero es bueno tener a Jesús en la barca. Es bueno, nosotros tenemos una ventaja, que muchos de los que no confían en Jesús, que muchos de los que les dan la espalda al Señor, no tienen en su barca a Jesús, pero en tu corazón y en tu interior está Jesucristo. Entonces cuando te sale la parte que tu fe mengua, cuando te sale la parte de tu humanidad que no tiene fuerza, tú puedes clamar como hicieron los discípulos en su humanidad y decirle, Señor, mi fe no da más, pero yo quiero clamar a ti y despertar al Señor. Porque Jesús dice que dormía y estos fueron y le dijeron, Señor, sálvanos. Y lo fueron a despertar. Imagínate a Jesús ahí que nadie lo quería molestar. Pero estos vieron que se le venía al mundo encima y dijeron, lo siento mucho, pero llámenlo. Me imagino uno diciéndole a otro, ¿quién lo despierta? ¿Quién lo despierta? ¿Quién se anima? Y Jesús se despierta y esto sucede. Mire lo que pasa. El 25, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Algo muy importante que Jesús nos enseña aquí también. La poca fe genera un temor en tu vida. La poca fe genera que en el medio de la tormenta tú sientas temor.
La poca fe en Dios, la poca fe en que Jesús puede ayudarte. Porque alguno de ellos se tendría que haber levantado y decir, déjalo descansar al maestro. Yo me levanto y le digo a la tormenta que se calle. Pero había tan poca fe en ellos que generaron una dependencia de Jesús. Es buenísimo depender de Jesús, es muy bueno, pero a veces hay tormentas tan fuertes que necesitas una fe madura para enfrentarlas. Necesitas una fe madura para encarar ciertas tormentas en tu vida. Y entonces Él se despierta y le dice algo muy importante a ellos. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? La segunda arma que Jesús nos deja es la fe. Y como recién te decía, si tu fe es poca en una situación adversa o en una tormenta tan fuerte que venga sobre ti, cuando tu fe es pequeña y es poca, quiere decir que no la podrás superar. Por eso es necesario que nosotros tengamos una relación continua con Jesús. Por eso es necesario que nosotros ejercitemos el idioma de la fe. Por eso es necesario que ejercitemos el músculo de la fe. Que eso está en una relación continua con Dios. Y eso te da la autoridad para enfrentar cualquier tormenta. Por eso hay gente que vive tormentas por poco tiempo y otros los vive por mucho tiempo. Porque en el proceso de la tormenta tu fe va creciendo. Y quizás pasaste un tiempo en esa tormenta y saliste porque Dios te ayudó, porque creíste. Pero quizás hubiera sido más corta la tormenta si anteriormente hubieras preparado el músculo de la fe. Porque al principio de tu tormenta quizás tu fe era pequeñita y al final se hizo grande y pudiste salir. Pero si nosotros nos preparamos con anticipación, si nosotros nos preparamos con anticipación antes que llegue la tormenta, cualquier tormenta que venga tú le podrás hablar. Tú podrás reprender a los vientos, tú podrás reprender a las olas, tú podrás reprender al clima contrario a tu alrededor. Tú podrás reprender a ese desierto que estés pasando y te aseguro que se van a cambiar los aires y vas a vivir la libertad saliendo de esa barca. Porque tu fe fue ejercitada con tiempo anteriormente y fue preparada para el momento justo para que te haga salir de la barca sano y salvo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso ejercitemos la fe. Descansar es la primera llave porque Jesús dice que estaba descansando. La segunda le dice, ¿por qué temen, hombre de poca fe? O sea que la poca fe, como antes te dije, puede activar un miedo en ti. Y cuando se activa el miedo en ti, puedes salir de ese problema y de esa barca y de esa tormenta. Pero va a quedar un poco de miedo y el miedo siempre viene a recordarte algo. El miedo es especialista en recordar. El miedo viene a tu vida y te dice, ¿te acordás que pasaste por eso? Esta vez no vas a... Esta vez no. Esta vez te quedás en esa tormenta. ¿Me está entendiendo? ¿Alguien me está entendiendo? El miedo, cuando tú tienes poca fe, es como que toma una autoridad en nosotros. Y viene el miedo y te habla y te dice, mirá que está llegando este problema. Prepárate porque de esta no salís. El miedo tiene una voz que te viene a carburar adentro tuyo. El miedo es como que viene a pincharte la fe. Pero en esta noche yo quiero decirte que tu fe empieza a crecer. Yo quiero incentivarte con esta arma que tu fe empieza a crecer en medio de la tormenta. Yo no sé qué tormenta estés pasando. Yo no sé qué ola está golpeando tu barca. Pero quiero decirte que hay uno que se levanta en tu barca que se llama Jesús y activa tu fe y empiezas a hablar en fe a las circunstancias. Y empiezas a hablar en fe a esas olas que se levantan. Y empiezas a hablar un idioma diferente. Porque cuando se activa el guerrero dentro de ti, porque cuando se activa la fe poderosa dentro de ti, las situaciones empiezan a cambiar por lo que tú hablas. Cuando tú conoces una persona de fe, te vas a dar cuenta en su idioma.
Cuando tú conoces una persona de fe te vas a dar cuenta. Quizás no tiene un centavo en su bolsillo, pero te dicen, yo eso sí lo voy a comprar. Porque hay fe. Cuando tú conoces una persona de fe, dice, venga lo que venga. ¿Qué pasó esto? No importa que venga, porque yo tengo un Dios que se levanta en mi barca y Él me ha enseñado a trabajar la fe en medio de la tormenta. Yo siento a Dios. Y no hay circunstancia que se levanten contra ti cuando tu fe está crecida en Jesucristo. Cuando tú descansas, cuando tú duermes en medio de la tormenta. Cuando otros te miran y te dicen, ¿qué haces descansando? ¿Qué haces tan tranquilo con lo que estás viviendo? ¿Por qué te veo tan tranquilo si sufriste algo tan grande? Y tú puedes decirle, porque mi fe está puesta en Jesús. Porque en mi barca está el Maestro. Porque en mi barca fue creciendo mi fe. Y aunque venga una tormenta, aunque la siguiente tormenta sea más grande, si Dios la permite, sea bienvenida. Si la tormenta que viene es más grande, o si la tormenta que estás viviendo hoy es grande, quiero decirte que dentro de tu barca hay uno que se llama Jesús, que activa tu fe para sacarte de esa barca y para sacarte de esas olas. Y para sacarte de ese viento que quiere destruirte. Y para sacarte sano y salvo. Y poner tu pie en tierra. Para que sigas caminando sobre el propósito que Dios ha puesto sobre tu vida. Aleluya. Aleluya. Yo siento que la fe de muchos se está activando. Yo siento que una fe sobrenatural está cayendo en este lugar. Yo siento una fe que empieza a crecer. No importa lo que estés viviendo. No importa las circunstancias económicas que estés viviendo. Yo quiero decirte que la fe va en contra de todo lo contrario que viene a tu vida. Todo lo que no viene de Dios a tu vida. La fe lo frena. Todo lo que viene en contra de ti, la fe lo detiene. Todo idioma diferente al de la fe que llegue a tu vida se tiene que detener. Porque de tus labios empieza a brotar un idioma diferente que detiene las olas, que detiene el viento, que detiene los mares. Y que si se tiene que abrir el mar, que si se tiene que romper el mar en dos, por tu fe se va a cumplir, porque así tú lo declaras. Porque tu fe fue ejercitada por Jesucristo de Nazaret. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Aleluya. 25. Y vinieron sus discípulos y lo despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. 26. Y Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Fíjense que no hay ninguna respuesta. Él hace una pregunta y ninguno contesta. ¿Por qué? Porque su fe estaba menguando en ese momento. Porque me imagino que sus caras dijeron, ¿viste que a veces vos decís algo? Y algunos, claro, porque nuestra fe a veces está débil. Todos pasamos por ese momento. Y Jesús le dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Dos cosas que Jesús vio en ellos, temor y poca fe. Que no te encuentre la circunstancia, que no te encuentre la tormenta con temor y poca fe. Que no te encuentre, que no te sorprenda la tormenta con temor y poca fe. Sino que la tormenta te encuentre empoderado, con autoridad y con fe para vencer cualquier tormenta que se levante contra ti. ¿Cuántos dicen amén? Dice así el 26, el 27 dice así. El 26, y les dijo, ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Entonces Jesús se levantó y reprendió al viento y al mar, y se hizo grande bonanza. Dos elementos, el viento y el mar. Dos elementos, el viento y el mar. Cuando sopla el viento, ¿qué quiere hacer el viento? Si lo llevamos a lo espiritual, el viento
te golpea, te golpea, te golpea hasta que te tira. Dos elementos que Jesús reprende. Y la tercera arma que Jesús usa es la que nosotros tenemos que usar, aprender a reprender en la situación. A poder identificar al enemigo y reprender, frenarlo, sellar sus labios. Y dos elementos que Jesús reprende: al viento y al mar. El viento lo que hace es sopla contra ti. Hay situaciones que vienen tan fuertes que parecen vientos de kilómetros y cientos de kilómetros que te golpean, te golpean, te golpean. Así hay circunstancias como el viento que vienen golpeándote por años. Vienen golpeándote, golpeándote, golpean, te golpean hasta que te caes. Eso es lo que quiere hacer el viento en tu vida. Y la otra es el mar. Y el mar lo que quiere hacer es ahogarte en las circunstancias. El mar lo que viene a hacer es ahogarte. Primero el mar te asusta. Porque como antes yo dije, cuando iba, yo no sé nadar. Y cuando estaba en el barco ahí con mi hermano, yo miraba, digo, si me caigo acá, ¿cómo salgo? ¿Viste cómo es la mente? Si me caigo acá, ¿cómo salgo nadando? Me acuerdo que el único que tenía chaleco de fuerza, iba a decir, chaleco salvavidas. En el barco era yo y todos se tiraban, porque después pusieron un tobogán y todos se tiraban. Y mi hermano me decía, tirate, disfruta. Y yo no podía. Me acuerdo que bajé una escalera de costado, estaban todos tirándose por un tobogán grande y caían. ¡Pah! Y me dice, tirate que te caes y te saca para arriba. No puedo. Entonces nadie me veía y fui a bajar por una escalera de costado del barco y yo bajaba así y me quedaba así y me agarraba fuerte. Y el mar me llevaba de arriba para abajo fuerte. Y el agua lo que causa el mar, este mar que Jesús reprende, el mar lo que causa te da miedo primero, pero después te quiere ver ahogado. Así son las circunstancias en nuestras vidas. Eso es lo que Jesús reprende. El viento te quiere ver derribado. El viento te golpea tanto que te derriba. Pero el mar quiere verte muerto y ahogado. El mar te asusta. Y así hay pruebas que vienen y como esas olas cubrían la barca y esos discípulos se asustaron. Pero así hay situaciones que vienen a nuestras vidas. Así hay situaciones que, como el mar, vienen a golpearte. Y hay situaciones en nuestra vida que son repentinas. Hay situaciones que son como el mar, no las esperás y empiezan a golpear tu barca. Y vos sentís y decís, ¿qué pasó si esto no lo esperaba? ¿Qué sucedió? Y esa situación son las que Jesús nos enseña y nos da esta arma de reprender esas situaciones. Que no te encuentre ninguna situación repentina. Que no vengan esas olas de mar golpeando tu barca y subiéndose a tu barca y mostrándose que esas situaciones tienen autoridad. Porque uno cuando ve el mar representa autoridad, ¿sí o no? Cuando tú miras el mar y dices, wow, qué inmensidad. Wow, qué fuerte están las olas. Y uno tiene un poco de respeto a eso. Y el mar infunde eso. Y muchas veces hay situaciones en nuestras vidas que quieren que nosotros respetemos esas cosas que no vienen de Dios. No sé si me hago entender. Pero el diablo te presenta situaciones que dices, respetala esta situación porque es algo grave. Y tú puedes escuchar esa voz como del mar que te está hablando. Pero hay uno que se levanta, que te ha enseñado a través de esta palabra a levantarte y a reprender ese mar. Y a reprender ese viento. Porque esto quiere decir que hay situaciones extranaturales que vienen a tu vida a golpearte y que vienen a tu vida a quererte ahogar. Aún la naturaleza es usada por Satanás. Aquí mismo, ¿por qué Jesús reprende el mar y el viento? Porque hay situaciones que el mismo diablo utiliza para quitar las vidas de las personas. ¿Por qué en Argentina ahora se están quemando tantas tierras? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa?
¿Por qué a veces el mar se mete dentro de ciudades y mueren todos ahogados? ¿Por qué hay tornados que se levantan y destruyen ciudades? Hay situaciones que son espirituales y no hay un pueblo de Cristo que se levante como hizo Jesús, indignado al ver que hay muchos que tienen poca fe. Y Jesús se levantó contra esa circunstancia levantando sus manos y con mucha fe reprendiendo al viento y al mar para que se haga gran bonanza, para que haya calma en nuestras vidas. Vemos que el diablo gana terreno y gana terreno y gana terreno. Y los cristianos nos peleamos entre nosotros por cosas pequeñas. Los cristianos nos enojamos con otros porque no nos saludan. Los cristianos nos enojamos porque no me gusta que el pastor se vista así para predicar en el altar. Los cristianos nos enojamos porque no nos mandamos un WhatsApp. Los cristianos nos enojamos porque llegaste tarde a una reunión. Mientras el diablo va ganando terreno, quitándole almas a este mundo. Y nosotros preocupados por cosas muy pequeñas. Es el tiempo que nosotros nos paremos contra la tempestad. Es el tiempo como iglesia de Cristo que dejemos de vivir en esa poca fe. Que dejemos de vivir con miedo. Es tiempo de la madurez espiritual en nosotros. Es tiempo que nuestra madurez espiritual sea probada a fuego. Es tiempo que cuando tú levantaste tu mano y dijiste, mi esposa va a estar aquí, y lo declaraste, y eso se va a cumplir. Porque en ti se activó una fe sobrenatural que tú no la sabes, no la entiendes, pero dentro tuyo hay un espíritu que se llama Espíritu Santo que va haciendo crecer la fe que tú tienes y empiezas a hablar un idioma diferente. Y no solo los que te escuchan empiezan a contagiarse, sino que el ambiente espiritual empieza a cambiar y todo empieza a correr a tu favor porque empiezas a hablar el idioma de la fe. ¿Cuántos entienden y dicen amén? Número 1, dice que Jesús estaba descansando. Aprende a descansar en las situaciones difíciles. Número 2, Él habla de poca fe. Empieza a ejercitar tu poca fe. Si tienes miedo a la noche, si tienes miedo a situaciones, si tienes miedo a los problemas, si tienes miedo quiere decir que tienes poca fe. Si tienes miedo a las tormentas quiere decir que tu fe está baja. Si dentro de tu interior hay algo que te dice no vas a pasar de esta, quiere decir que hay un problema, una luz roja que se enciende, que te está diciendo que tu fe está menguando. Por eso es tiempo que los cristianos dejemos de tener poca fe y empecemos a ejercitar una fe diferente, una fe sobrenatural. ¿Cuántos dicen amén? Y es tiempo que a partir de esa fe aprendamos a reprender a la tormenta. Número 1, Jesús reprende al viento y al mar. No reprende otra cosa, 2 cosas. Él identifica de dónde viene lo malo. Cuando nosotros identificamos el problema, cuando nuestro espíritu está conectado con Dios y hay una revelación en tu vida y hay un discernimiento que tú puedes discernir que algo diferente hay en un lugar. Cuando tú puedes discernir que algo diferente está pasando en mi vida. Cuando tú puedes discernir que el diablo te quiere venir a molestar, pero tú lo dejas porque dices, bueno. Pero cuando Dios te está mostrando algo, cuidado, porque es Dios que te lo está enseñando. El diablo no te va a enseñar las cartas de su juego. El que te está avisando, amigo, es el Espíritu Santo. Y ahí es cuando tu fe está activada. Ahí es cuando tu fe está crecida y cuando de tus labios empiezas a reprender al diablo. Que el Señor lo reprenda. Cuando tú empiezas a crecer, todo lo que hablas va en contra de tu enemigo. Todo lo que hablas va en contra del enemigo. No te das cuenta y empiezas a hablar con alguien y en esa charla te das cuenta que Dios empieza a hablar a través tuyo
¿Por qué? Porque Dios empieza a poner palabras en ti. Te tienes que levantar contra tu problema. Identifica qué es lo que te persigue. Identifica qué es lo que está golpeando tu barca. Identifica en qué tipo de tormenta estás. Identifica el problema, la tormenta, el viento, el mar y repréndelo. Es tiempo que nos levantemos, hermanos. Es tiempo que ya no demos lugar a ninguna tormenta. Y usted me dice, pastor, entonces no voy a tener más tormentas. Sí, pero esas tormentas ya vas a estar tan preparado que cuando vengan la tormenta, porque a veces Dios te prueba y dice, voy a darle, como a Job, voy a darte una tormenta a ver si salís de esta. Pero Dios siempre que prueba, dice la palabra que Él te da la llave, en otras palabras, para salir de ella. Cuando Dios trae una tormenta y la tormenta viene de parte de Dios, Dios la permite porque Él sabe que tú eres un marinero aprobado. Cuando Dios permite una tormenta, sabe que tu fe está crecida y a partir de esa tormenta tu fe va a crecer más. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay tormentas que no vienen de Dios. Hay tormentas que no vienen de Dios y ahí es cuando tú tienes que identificarlas. Y ahí es cuando tienes que reprender. Y ahí es cuando Dios te va a ayudar, pero también tienes que estar preparado para salir de esa tormenta. Dios no te va a dejar que te ahogues en el mar. Dios no va a dejar que tu barca se quiebre en pedazos, jamás. Pero a veces nosotros tenemos que tomar esa iniciativa de pararnos frente a la tormenta. ¿Cuántos dicen amén? Identifica el problema, identifica los vientos, estoy hablando espiritualmente, identifica los vientos que te están golpeando hace años. Identifica ese mar, esas olas que te están golpeando hace años. Que no te ahogaste porque Dios es grande, pero hay olas que te vienen golpeando hace muchos años. Identifícalas. Y yo sé que Dios está hablando y tú sabes cuáles son. Y tú sabes cuáles son y has aprendido a nadar en esas olas. Y has aprendido a esquivar ese viento total. Ya sé que es la hora que pasa el viento sur. Ya sé que pasa y lo empiezo a esquivar. Esto no es un juego. Porque el viento viene hasta que te ve tirado. Las olas llegan hasta que te ahogan. Y cuando te enfrías, en el Evangelio, cuando te enfrías, el diablo toma lugar en nosotros. Cuando te enfrías, y es como la prédica que dije la otra vez, estás como el Titanic, ese que se hunde, y ya no puede la gente salir, porque te lleva ese impulso, esa fuerza del agua al hundirse el bote, al hundirse el barco, te empuja hacia adentro. Y ya cuando quieres salir, tu aire no lo pudo soportar. Por eso, hermanos, 3 cosas que Jesús nos enseña en esta historia. Número 1, descansar en Él. Cuando tú tienes un problema o estás pasando una tormenta, ¿cómo hago, pastor? Habla con Él y decirle, Señor, quiero descansar en ti. Enséñame a descansar en ti porque lo dice tu palabra, porque hoy lo predicó el pastor. Decirle así a Dios. Porque está escrito. Vos le podés decir, Señor, tú pasaste esta tormenta acá. Entonces, yo voy a descansar. Ahora algunos me dicen, voy a estar 1 año sin trabajar, pastor. Total, yo sé que descanso en Dios. Algunos, viste, que están 5 años sin trabajo y dicen, ¿qué pasa? No, y bueno, pastor, usted predicó que hay que descansar. Pero no, descansemos en la tormenta, aprendamos a descansar en Dios. Número 1, descansar. Número 2, la fe, que tu fe sea creciente en la tormenta. Y número 3 es aprender a reprender, aprender a identificar la tormenta y aprender a reprender y levantarnos e ir en contra de esa tormenta. ¿Cuántos dicen amén? Así que levanta tus manos, cierra tus ojos y te damos gracias, Señor, por esta hermosa palabra que